Ahora, en el contexto de la planificación presupuestaria, vamos a ver los clasificadores presupuestarios. Como es necesario trabajar con recursos y gastos, necesitamos conocer cómo están clasificados. Para este caso vamos a ver cómo se diseña un clasificador de recursos por rubro. Ese clasificador va a tener una estructura cuyos dos primeros dígitos indican el tipo de recurso, el siguiente la clase, el que le sigue el concepto y por último tres dígitos que indicarán el subconcepto. Estos últimos tres dígitos solo son utilizados por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto cuando necesita hacer registraciones presupuestarias específicas. El clasificador se lee en el sentido de tipo, clase, concepto y subconcepto. Para el ejemplo que tenemos, es un clasificador que se queda a nivel del tipo, dado que lo que sigue a los dos primeros dígitos son ceros. Ahora vemos, desde la clasificación de los gastos, pero relacionados a su fuente de financiamiento, cuáles son estas fuentes que disponemos. Una es la fuente 11, que es el tesoro de la ciudad, y que son los recursos habituales que recauda la ciudad y que se utilizan para cualquier tipo de gastos. El otro financiamiento es el 13, que son recursos con afectación específica y que pertenecen a recursos que deben usarse para un fin determinado por ley. Se acumulan en cuentas escriturales que recaudan fondos y se depositan en la tesorería general. Estos no contemplan los que captan las fuentes de financiamiento 11. La fuente de financiamiento 14 o transferencias afectadas son recursos provenientes de organismos públicos no incluidos en el presupuesto. Y por último, la fuente 15 de transferencias internas son recursos de una entidad para financiamiento de un organismo de la Administración Central. Para aclarar sobre el particular, tenemos que la fuente de financiamiento 11, que eran aquellos recursos que venían de la recaudación habitual de la ciudad, que son ingresos de rentas generales, vemos que provienen del cobro de patentes, del cobro del impuesto inmobiliario y de todo lo del régimen de infracciones. La fuente de financiamiento 13, que eran aquellos recursos que tenían un fin determinado por ley, en este caso la de las prestaciones médicas y su facturación. La fuente de financiamiento 14, aquellos que provenían de organismos públicos no incluidos en el presupuesto, en este caso de Nación el programa Sumar, y la fuente 15, que eran recursos de una entidad para financiar un organismo de la Administración Central, que en este caso se representan en recursos provenientes del bingo. Veremos ahora cómo se diseña un clasificador por objeto del gasto. Tiene una estructura dado por un primer dígito que va a identificar el inciso, el que le sigue que va a identificar la partida principal, el que le sigue la partida parcial y por último un conjunto de tres números que va a indicar la partida subparcial. Aquí también cabe decir que estos tres últimos dígitos son potestad del órgano rector, la OGEPU, y que solo utilizará en casos muy especiales de registración presupuestaria. La lectura de este clasificador se hace en este sentido, o sea que es inciso, partida principal, partida parcial y partida subparcial. Y en el ejemplo que vemos, estamos en presencia en una partida parcial, dado que tiene los tres primeros dígitos, y que en este caso corresponde a productos farmacéuticos y medicinales. Una de las clasificaciones más utilizadas en la ejecución presupuestaria es clasificar por objeto del gasto. Aquí vemos el inciso 2, que son los bienes de consumo, que contienen todos los materiales e insumos necesarios
para la actividad de los programas presupuestarios. Cuando lo llevamos a nivel de partida principal, vemos que en el catálogo existe una que son productos químicos, combustibles y lubricantes. Y si lo bajamos a nivel de partida parcial, existe la de productos farmacéuticos y medicinales, a través de la cual se describen la mayoría de los insumos de este tipo que utilizamos en la actividad hospitalaria. Para graficar lo abarcativo del catálogo, traemos el ejemplo de una partida parcial de alimentos para animales que para nuestra actividad en el hospital no sería de utilidad, pero sí lo sería si nuestra actividad la desempeñamos en el Instituto Pasteur. Encontramos ahora el inciso 3 de servicios no personales. Analizando su contenido, vemos que comprende los servicios para el funcionamiento de los entes, incluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. El ejemplo que traemos a nivel de partida principal es la de mantenimiento, reparación y limpieza. Y a nivel de partida parcial, la de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos. Cuando leemos cómo está conformado la descripción del catálogo, vemos que allí está todo lo necesario para las reparaciones de equipamiento. El ejemplo que traemos ahora es una partida parcial de mantenimiento y reparación de vehículos. Estando en el hospital es muy difícil que nos toque utilizarla, pero si estamos trabajando en el SAME, seguramente va a ser una de nuestras partidas de mayor utilización. Con la misma metodología traemos al inciso 4, que son bienes de uso, que corresponden a gastos que se generan para la adquisición de bienes de capital. Cuando hablamos de partida principal, traemos un ejemplo sobre maquinaria y equipo, que comprende maquinarias, equipos y herramientas mayores. Y cuando lo llevamos a partida parcial, encontramos la de equipo sanitario y de laboratorio. No tengamos dudas que a través de la utilización de esta partida, lograremos la adquisición de todo el equipamiento necesario en el hospital. Trayendo un ejemplo que puede ser disímil a nuestra actividad, encontramos una partida parcial, la de equipo educacional, cultural y recreativo. Su contenido da para el uso si estamos trabajando en algún centro deportivo, alguna escuela o cuando planeamos eventos culturales. Aunque en el hospital algunas veces, cuando los servicios del Comité de Docencia e Investigación necesitan comprar útiles o algún bien de capital, esta partida va a ser necesaria tenerla a disposición. Continuamos ahora con el inciso 1, que corresponde a gastos en personal, que contiene todo lo relacionado a la retribución de los servicios prestados por el personal permanente y no permanente en relación de dependencia. Llevado a nivel de partida principal, personal permanente y todas las retribuciones y contribuciones que el pago de sueldos representa, y que no tiene mayores comentarios, dado que es uno de los incisos que el hospital no maneja en forma directa. Todo ese manejo se hace a través de los sectores de recursos humanos del Ministerio de Hacienda y liquidación de haberes. El hospital lo único que hace en este sentido es liquidar novedades. También encontramos el inciso 5, que está referido a transferencias, que son transacciones que no involucran una contraprestación efectiva, es decir, que no son reintegrables por los beneficiarios, y la que corresponde ver es la partida parcial transferencias a personas, que normalmente coinciden con las ayudas médicas que hacemos dentro de la organización.